Amén. Bueno, el título del mensaje es Somos poemas de Dios. Cada uno de nosotros somos poemas de Dios. Y no voy a comenzar, solamente voy a decir el título, pero no voy a hablar de eso hasta que llegue un poquito más adelante porque quiero darle un trasfondo bíblico. Y vamos a estar en Efesios capítulo 2, de versículo 1 al 10. Y quiero, ¿verdad?, leer de aquí. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Amén. Y bueno, me voy a dedicar, ¿verdad?, a estos versículos y al final realmente que no enfocarme en el versículo 10, que es el versículo tema que tengo, pero quiero darle un trasfondo. ¿Por qué? Porque podemos confundirnos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un juego de palabras que dice que nosotros somos salvos por gracia. Pero después dice que que fuimos creados para hacer buenas obras. Entonces hay mucha gente que pueden creer, ¿verdad? Hay personas que creen que hacer las buenas obras son lo que te salvan. Y eso es incorrecto. Es incorrecto. Nosotros somos creados por Dios, para Dios y en Dios. Y dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros somos creados con un propósito de acción. Es cierto que cuando Dios nos crea con un propósito. La acción la debemos tomar. Por ejemplo, si Dios nos pide que hagamos algo, debemos tomar esa acción. Pero eso no significa que esas acciones que hagamos son las que nos salvan, ¿verdad? Cuando hacemos buenas obras, pues lo hacemos porque obedecemos al Señor. Siempre el Señor nos pide, ¿no? Y tenemos que obedecer su palabra. Pero tenemos que asegurarnos que esas acciones se alineen a la voluntad de Dios. Se tienen que alinear a la palabra de Dios. Porque dice allí que ya Dios nos preparó unas obras para que nosotros caminemos en ellas. Entonces, nosotros no somos salvos por buenas obras. Somos salvos por la buena obra que hizo Dios, Jesucristo. Que Él sí murió en la cruz, resucitó, y nosotros por su misericordia y por su gracia hemos sido crucificados con Él y resucitados con Él. Amén. Y eso es importante que lo sepamos, porque no quiero que se confundan, ¿verdad? Y pensar que tengo que hacer buena obra para ser salvo. No es cierto. Nosotros somos salvos simplemente porque creemos por fe que Jesús murió y resucitó, y que nosotros fuimos crucificados con Él y resucitados juntamente con Él.
Dice la palabra en Romanos 3:26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a que tiene fe en Jesús. Nosotros somos justificados en Jesús porque tenemos fe. Qué lindo, qué regalo lindo nos ha hecho el Señor. Amén. Esta vida es un regalo gratis por la gracia que el Señor ha puesto. Y eres justo y es el que nos justifica. Pero esto no significa que nosotros no somos llamados a hacer buenas obras. De hecho, somos llamados y seremos responsables. Seremos recompensados, ¿verdad? Somos responsables, sí, tenemos que ser responsables de lo que el Señor nos pida. Pero seremos recompensados. A veces en esta tierra, pero definitivamente en la vida eterna. ¿Verdad? Porque no siempre vemos recompensa aquí. Dice Mateo 25:21. Su Señor le dijo, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, si el Señor dice que fuiste fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor, es porque algo Él te ha pedido que hagas, que tú tienes que ser fiel con lo que te ha pedido. Y fíjate que dice que con lo poco, en otras palabras, no siempre, ¿verdad? Tiene que ser cosas grandes. Puede ser cosas pequeñas que el Señor nos pide hacer. Pero si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá el Señor. Y dice que entremos en el gozo del Señor. Entonces, vamos a analizar, ¿verdad? Quería dar ese trasfondo porque quería leer todos estos versículos antes del 10, porque no quiero que se vayan a confundir. Si leo solamente el versículo 10, que dice que tenemos que hacer buenas obras, pueden pensar que solamente por buenas obras somos salvos, y no es así, porque no tiene nada que ver. Pero entonces, si miramos Efesios 2:10, le voy a nombrar como 5 puntos para que ustedes vean. Número 1, dice que, bueno, si leemos el versículo 8 y 9, vamos a leer. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, ve que dice, y es como un juego de palabras, porque dice no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces uno dice, pero ¿es por obra o no es por obra? Porque es como un juego de palabras. Pero lo que quiere es recordarnos que no somos salvos por obra. Pero dice, y la palabra clave, la número 1, que si están apuntando quiero que pongan es para, dice para buenas obras. Para hacer buenas obras. Esa palabra, para hacer buenas obras. Por eso es que somos salvos, para hacer buenas obras. ¿Ve cómo eso es el resultado de ser salvo? No que el hacer la obra te salva. Y pareciera como un juego de palabras, pero es importante que sepamos que somos salvos para hacer buenas obras. Dice, esto viene como resultado del versículo 8 y 9. Aún aquí Dios nos quiere recordar que no por obras somos salvos, sino para hacer buenas obras. Número 2, dice, somos hechura de Dios, creados. Eso es importante, punto número 2. Somos hechura de Dios, somos creados. Dice Salmo 139:14, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente has sido hecho, he sido hecho. O sea, yo, usted, cada uno de nosotros, hemos sido maravillosamente hechos por Dios. Dios es un creador que es un experto, Él no comete errores. Quizá un arquitecto puede dibujar un edificio y tiene que volverlo a borrar y volverlo a hacer porque cometió errores. Pero Dios no. Cuando Dios nos creó perfecto. Nos creó excelente. Fuimos maravillosamente creados por Dios. Eso lo dice el salmista 139:14. Número 3. Dice en Cristo Jesús. Allí hay una clave. Es en Cristo Jesús. Esta fue la causa de nuestra creación. Cristo estuvo allí en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? Allí estaba el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Allí estaba Jesús también. A través de Él todas las cosas son creadas.
a través de Jesucristo. En Él está la vida. Y mire lo que dice Juan 1:3, para que ustedes vean que esto, ¿verdad? Dando el versículo para que puedan comprobar ese punto. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cada uno de nosotros fuimos creados en Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas por Él y en Él. Entonces, el punto número 3. 1, para buenas obras. Número 2, somos hechura del Señor. Número 3, fuimos creados en Jesucristo. Y es más, no solamente nos creó, pero cuando aceptamos la salvación de Jesús, que Él murió en la cruz, dice que somos ¿qué? Hechos nueva criatura. Entonces, no solamente Dios nos creó al principio, pero nos volvió a crear una nueva criatura cuando aceptamos a Jesús. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Ve que el Señor aún crea cosas nuevas en nosotros. No porque cuando nos creó éramos malos o nos creó equivocadamente. Es porque nosotros, el ser humano, nos desviamos. Perdimos ¿verdad? Nuestra inocencia. Perdimos lo que el Señor hizo, que era perfecto. El pecado trajo en nosotros un daño. Nos dañó. Por eso es que Jesús vuelve a crearnos como una nueva criatura. Ya sabemos que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y allí lo vemos de nuevo. Y lo que creemos en Jesús somos nueva criatura. Volvemos a ser creados por Dios. Ahora por la sangre de Jesús. Qué bello, ¿verdad? Es el Señor. Esto que Él permite volvernos a crear. Y saben que cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué fue lo que Él dijo? Consumado es. O sea, en otras palabras, Él terminó la obra. Esa buena obra que hablamos, que Jesús hizo, Él la terminó. Él la hizo por nosotros. Ahora, número 4. Dice, ¿para qué somos nuevas criaturas? ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Nosotros no solamente decimos una oración y esperamos morir e irnos para el cielo. Claro, hay ocasiones que una persona puede aceptar al Señor ya en su lecho de muerte, ¿verdad? Y quizás no le ha dado oportunidad de hacer buenas obras, porque muere y bueno, como el ladrón en la cruz, que dijo, hoy, ¿verdad? Estarás conmigo en el cielo, le dijo Jesús, cuando él aceptó a Jesús como su Salvador. Pero todos nosotros que hemos aceptado a Jesús y que estamos todavía viviendo y caminando, fuimos creados para hacer buenas obras. No podemos orar y decir, bueno, ahora no hago más nada hasta que me muera. Jesús vino a restaurar lo perdido en el Edén, ya le mencioné. Quiere decir que ahora nosotros como nueva criatura salvados por Jesús, llenos del Espíritu Santo, podemos funcionar como Dios originalmente lo diseñó. Porque somos creados nuevamente en Jesús, llenos del Espíritu Santo. Nosotros ahora podemos funcionar como en el principio, una persona que piensa, que razona, que funciona, que vive la vida de acuerdo a la mente de Dios. Porque así fue que Dios creó a Adán y Eva. ¿Ellos eran qué? Semejante imagen del Señor. Significa que lo hizo similar a Dios. Eso significa todo, nuestra mente, nuestras acciones, cómo pensamos, cómo vivimos, cómo actuamos. Tenemos que ser similar a Dios. Y cuando aceptamos a Jesús, lo que Dios hace es que nos vuelve a crear para que pensemos nuevamente como Jesús, como Dios. Entonces, ¿y por qué hacemos buenas obras? ¿Por qué el Señor quiere que hagamos buenas obras? Tiene que haber un significado. Realmente es para traer gloria a su nombre y expandir su reino. Esas son las, ¿verdad? Esas son las razones.
para que todo el mundo conozca a Jesús. Dice, ir y predicar. Dios quiere que vayamos y prediquemos, que hablemos de Él. Eso no tiene nada que ver con ganarse la salvación, ¿verdad? Y se lo repito muchas veces porque no quiero que se confundan. Pero sí tendremos una recompensa cuando hacemos buenas obras, porque eso dice el Señor. Y número 5, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En otra palabra, ya Dios ha preparado unas obras para que nosotros caminemos en ellas. Y uno puede decir, bueno, pero entonces ¿dónde está mi libre albedrío, verdad? Y yo sé que a alguna gente se le hace difícil entender esto, porque dice, pero si el Señor ya las hizo, entonces ya yo no tengo que tomar decisiones. Pero no. La verdad que Dios es soberano. Pero Dios tiene unas obras y nosotros tenemos que caminar en ellas. Nosotros seleccionamos, porque como quiera que sea, nosotros podemos escoger si las hacemos o no las hacemos. Entonces, con esa base ¿verdad? De ese análisis de Efesios 2:10, quiero entonces explicar un poquito más de las buenas obras. Les vi, ¿verdad? 5 cositas de ese Efesios 2:10, analizando cada partecita. Pero dice, en ese texto, podemos ver nuestra vocación en un versículo. Podemos ver el resumen de nuestra vida. ¿Por qué? Pablo en una frase identifica los ingredientes indispensables para encasillar la vida dentro de los perfectos propósitos de Dios. Pablo usa ese versículo para decir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. El doctor Jim Wilder, que era un doctor, ¿verdad?, estudioso, explica la definición de hechura. Y aquí es que quiero que vean por qué somos poemas de Dios. Esa palabra hechura en lo griego viene de la palabra poemi, que significa poema. Entonces, es casi decir, cuando él dice somos hechura de Dios, significa somos poemas de Dios. Nosotros somos un poema de Dios. Cada uno de nosotros somos un poema de Dios. Nuestra vida, nuestra experiencia, buenas, las malas, las que trae quizá angustia, la que trae alegría. Ellas se entrelazan y hacen un poema que mostramos al Señor, un poema de Dios. Nosotros somos un poema para nuestro prójimo, que la gente puede leer allí y ver como una canción, un arte del Señor. Y le voy a enseñar cómo, ¿verdad? Y le voy a decir qué significa ese poema, porque ¿cuántos de ustedes saben que, verdad? Yo no sé de ustedes, pero cuando yo escucho poemas, yo pienso en los poemas que riman, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Los que le quieren coger el español, que quieren repasar español hoy. Eso quizás Pastor Carlos puede hacer mejor que yo. Pero sí, yo sé que eres mejor que yo en eso. Pero en la clásica occidental, ¿verdad? Se ve la métrica de una poesía. El acento métrico gira en torno de los sonidos de la palabra. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de un poema que se llamaba Poesía Todavía, de Mario Benedicti. No lo creo todavía, estás llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas de alegría. ¿Ve cómo rima? Eso es una poesía clásica de occidental, rima las palabras. Pero ¿sabe lo que descubrí esta semana? Que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, eso no es lo que significa una poesía. Una poesía significa algo que se parece a otra cosa. Le voy a mostrar. Isaías 9:2. Un ejemplo, dice que la palabra dice que hay muchos repletos de ejemplos de poesía, pero este es uno de ellos. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandido sobre ellos. ¿Ven cómo esas dos frases se parecen, se repiten? Eso se llama similar. Entonces, la poesía en el Antiguo Testamento era que era similar, las estrofas eran similares, no era que rimaban.
Entonces, ¿qué ustedes creen que está pasando aquí? Que si nosotros somos llamados poemas de Dios, es que nosotros no tenemos que parecer ¿a quién? A Dios. Somos similares a Dios. Por eso es que Dios quiere que, ¿verdad? Que somos hechura de Él, que hagamos para buenas obras, porque Dios hace buenas obras. Él hizo una buena obra en cada uno de nosotros. Él murió en la cruz, resucitó, hizo una buena obra para que nosotros todos seamos salvos por su gracia. Entonces nosotros, hacer nueva criatura, el Señor lo que hizo fue recrear en nosotros la mente, las acciones, el deseo de caminar como Dios caminó, de pensar como Dios piensa, de caminar, de pensar, de actuar como Dios hubiese actuado. Por eso es que somos llamados, somos poemas de Dios. Porque el Antiguo Testamento era que una cosa se parece a la otra. Se repite. Entonces nuestra vida debe repetir la vida del Señor. ¿Me están siguiendo? Amén. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando caminamos con el Señor y tenemos intimidad con Él, pasamos tiempo con Dios, podemos pensar como Dios, ¿verdad? Tenemos que pasar tiempo con Dios. Tenemos que ver cuáles son esas obras que ya Él ha predestinado para nosotros, que ya ha preparado, para que nosotros podamos caminar en ellas. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito que el Señor ha creado para nosotros. Y tenemos que buscar cuáles son para que podamos caminar en ellas. Porque aquí todos somos salvos ya. Entonces ahora tenemos que caminar para hacer esas buenas obras. Y le voy a dar un ejemplo de cómo nosotros podemos desarrollar. Nosotros tenemos que desarrollar nuestro oído, ¿verdad? Para lo que el Señor quiere que hagamos. Porque no todo que parece ser bueno, yo no sé si yo mencioné esto aquí en las semanas anteriores, no todo lo que parece ser bueno realmente es lo que Dios tiene para nosotros. Yo les mencioné a ustedes lo que nos sucedió con Haití. No sé si se lo mencioné a ustedes. Yo sé que estaba contando a alguien el testimonio y no creo que fue aquí a la iglesia. Cuando el terremoto, ¿verdad? Que hubo un terremoto hace poco en Haití. Pues nosotros nos enteramos rápidamente y llamamos a un contacto que tenemos en la iglesia de Miami y ella es directora. Una hermana que iba a la iglesia, es directora de un orfanatorio y ese orfanatorio estaba en el epicentro, en la ciudad donde hubo el terremoto. Pues nosotros, pues claro, bueno, ustedes conocen a su pastora. Yo rápido llamé y quería preguntar si podía ir y entonces Mercy Chef se enteró y me dijo, pues mira, te apoyamos, si quieres ir, te apoyamos financieramente para que vayas. Teníamos puertas abiertas financieras para ir. Tenía una persona de la iglesia de Miami que estaba en Haití, ya allí ayudando. Tenía una puerta para ir. Y nos metimos esa noche en el internet, una hermana de la iglesia de Miami y yo, a buscar pasaje. Y encontramos un pasaje, era como un jueves. Y salíamos viernes, o sea, así, de la noche para la mañana. Pero haciendo todo eso, yo estaba por comprar el pasaje y saqué la maleta y empecé como a empacar. Y de verdad que no sentí paz. No sentí paz. Y dije, ¿será esto una de las obras que el Señor quiere que yo haga? Y fíjense que es una buena obra. Pero yo no sentía paz. Y creo que se lo comenté a Edgar o a las nenas, no sé a quién se lo comenté, que dije, tengo esta oportunidad, pero no siento paz. La cosa fue que tanto fue que no sentí paz que le dije a mi amiga, mira, yo no voy a comprar el pasaje, voy a esperar. Y eso fue jueves por la noche. El viernes nosotros veníamos para Ponce a visitar a algunos hermanos, ¿verdad? De las que no pueden llegar, ¿verdad? Si me están escuchando, hermana Alma, hermana Norma, visitamos a hermana Mildred, con los pastores Dennis y Rosalind, pastor Edgar y yo, nosotros 4. Y estuvimos todo el día acá trabajando. Y de momento, pastor Dennis me dice, tuve un sueño con ustedes anoche. Con Edgar y contigo. Y yo, pues cuéntame. Y con Haití, me dijo él.
pero no me contaba. Y pasó, y me dice, ahorita te lo cuento. Pasó todo el día y ya de regreso, cuando vamos de regreso a Manatí, yo le digo, oye, Denis, cuéntame el sueño. Porque yo estaba, ¿verdad?, desesperada por saber. Y él me cuenta y me dice que había un sueño, que él había tenido un sueño donde Pastor Edgar y yo, y él y Rosalind, ¿verdad?, estábamos todos viendo la noticia y que estaban dando las noticias del terremoto de Haití. Y nosotros estábamos orando porque íbamos a salir para allá. Pero que el Señor le dijo a él en el sueño, no es mi tiempo que vayan a Haití. Y dice, dile a mi sierva Wanda que si ella va, yo la respaldo. Pero no es el tiempo. Y él no sabía que nosotros estábamos haciendo, o sea, que yo estaba haciendo planes de ir. Él no lo sabía, porque como le conté, fue la noche antes. Y yo no se lo había contado a nadie porque yo pensé, van a pensar que estoy loca, ¿verdad? Que yo sé que muchos ya los creen, pero... pues yo dije, no voy a decir nada, ¿verdad? Porque... entonces, él no sabía eso. Les cuento esto para que ustedes vean cómo es que nosotros tenemos que ser también afinados a la voz del Señor. Y sí tenemos que hacer buenas obras, pero tenemos que asegurarnos que son las obras que el Señor ya ha predestinado, que ha preparado para nosotros. Amén. Entonces yo le dije, wow, Denis, tú no te vas a imaginar. Y le cuento lo que le acabo de contar a ustedes. Y él me dice, ¿de verdad? ¿Tú te ibas a ir? Yo sí. Yo anoche iba a comprar un pasaje y no lo compré porque no sentí paz. Gracias porque me acaba de confirmar de que no es el tiempo para yo ir a Haití. Y me quedé así, dije, bueno, Señor, gracias. Pero ¿qué sucede? Que pasa una semana y pico, 2 semanas, y Mercy Chef me llama para que me prepare por el huracán Ida en New Orleans, porque ellos creían, ¿verdad?, que iban a necesitar mucha ayuda. Y cuando me llamaron, que fue también parecido, un jueves, para salir viernes, bien parecido a lo que iba a pasar con ti, yo sentí paz. Hice maleta y me fui. Fíjense, la misma situación, pero no era lo mismo, ¿verdad? Como el Señor, en uno sí y otro no. Y le cuento esto porque cuando llegué a New Orleans, yo iba con expectativa de lo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Como, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Porque no me permitiste ir allí, me permitiste venir aquí. Pero para comenzar, le voy a decir, ¿verdad? Para testificarle, que cuando llegué allí, como al segundo día de estar allí, me encontré una familia que llegó al lugar. Eso era como un estacionamiento de una iglesia, pero bien grande, como un estacionamiento de un mall, y tenían todos los edificios, o sea, todos los edificios no, todos los camiones funcionando como cocinas, neveras. Y llegó una familia latina, y ellos llegaron, pero no podían, las personas que estaban conmigo, pues no hablan español. So, cuando yo vi que hablaban español, yo fui donde ellos, le pregunté, me decía, llevo días sin comer. Pero yo notaba en ellos un temor de acercarse. Luego me entero, pues, que son inmigrantes, ¿verdad? Quizás no están ilegalmente en Estados Unidos. Y ellos se sentían como con pena de pedir, o con miedo de que lo fueran a deportar o reportar a las autoridades. Y yo no sé si vieron una foto por Facebook donde hay una foto donde yo estoy llorando con una de las chefs. Y fue después de ese momento. Porque me di cuenta que el Señor quería que yo fuera allí porque me encontré con un pueblo latino grandísimo. ¿Y saben qué pueblo fue? Hondureños. Me encontré, todos los latinos que me encontré eran de Honduras. Y un pastor me dijo, es que New Orleans es la tercera ciudad más grande de Honduras. Yo no sabía eso. Como decir Orlando, donde están todos los puertorriqueños ahora, pues New Orleans es donde están todos los hondureños. Y me encontré
literalmente todos los días una familia hondureña o un pastor hondureño, una pastora hondureña, todos los días. Y se convirtió en una situación donde llegaban donde mí y no se atrevían a llegar donde las otras personas. Entonces, Chef Gary, que es el fundador de Mercy Chef, me dice, Wanda, definitivamente el Señor te trajo para esta población latina que hay aquí en New Orleans. Si nosotros estuviéramos solos, nosotros no hubiésemos alcanzado esa población con tanta necesidad. Una vez que llegué, pues también conseguí dos iglesias latinas, hondureñas, que pudimos alimentar. Pudimos conseguir una comunidad de lo que le llaman los trailers, las casas estas de móviles, las casas móviles, de muchos latinos y no sé, ellos todavía estaban sin luz después de 2 semanas, entonces les pudimos enviar comida todos los días. Entonces yo me di cuenta allí que el Señor ya tenía esa buena obra preparada para que yo fuera a caminar en ella, para que yo fuera a hacer una obra allí. Y pude orar por tantas personas. Yo creo que fue de las veces que yo, o sea, todo el mundo pidiendo oración y muchos latinos, muchos latinos. Y me decía el Chef Gary, Wanda, el Señor ha abierto mis ojos a la población latina en Estados Unidos. No lo había visto antes. Pero ahora que lo veo, yo no puedo hacerme de la vista larga. Ahora que veo, tengo que hacer algo por ellos. Entonces me acordaba de estos versículos, de que somos hechura de Dios, somos poemas de Dios. Somos un poema para que otros puedan disfrutar de ese arte que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y somos un poema porque nos parecemos a Dios. Caminamos como Dios, pensamos como Dios, actuamos como Dios. Y ese llamado no es solamente para mí, es para cada uno de ustedes. Si somos salvos, ¿para qué buena obra el Señor te ha llamado? Es la pregunta. Si usted es salvo, ¿para qué buena obra el Señor lo ha llamado a usted? ¿Y por qué hacemos las buenas obras? Es por amor. ¿Amor a quién? A nuestro Padre. Porque la salvación que Dios nos regaló es tan grande y tan grande y tan grande. Y yo no sé de ustedes, pero yo estoy sumamente agradecida de mi Señor por rescatarme, por darme su gracia, por darme de su amor. Que la única forma que yo puedo mostrarle el amor a Él es sirviendo a los demás. Porque dice la palabra que cuando le damos un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, le estamos dando solo al Señor. Entonces, si yo quiero amar al Señor y yo quiero mostrarle al Señor mi amor, lo hago con los pequeños. Porque dándoselo a ellos, se lo estoy dando a Jesús. Y por eso es que hacemos las buenas obras, ¿verdad? Por amor a Dios, porque no tengo otra forma de pagarle, sino actuando como Él, caminando como Él, pensando como Él. Y claro que esto toma práctica, porque Dios no nos está llamando a cada uno de nosotros a hacer lo mismo, ¿verdad? Quizás Dios te está llamando a ti para que vaya un vecino y le hable del Señor, o quizás pueda hacer un plato de comida, dárselo a un extranjero, a un extraño ¿verdad? Que no conoce, o a ir a visitar a los enfermos que necesitan una oración. No todo, no es lo mismo, ¿verdad? Dios no nos llama a cada uno a hacer lo mismo. Pero sí nos está llamando a hacer algo. Nos está llamando a hacer algo. De predicar el evangelio de la forma que nos esté llamando a hacer. Esa debe ser nuestra relación con Dios. Lutero decía esto. Recibimos la salvación por fe sin aportar obras. Pero la fe que salva va siempre seguida de obras. Si usted es salvo, esa fe te lleva a hacer buenas obras. Porque es nuestra forma de agradecerle al Señor. Es por el amor que le tenemos, que le correspondemos al Señor. Es como nuestros hijos, ¿verdad? Yo amo a mi hija, a mis hijas, a mi esposo.
hago buenas obras para ellos porque los amo. Y así debe ser para el Señor. Entonces esta mañana quiero orar, ¿verdad? Para que podamos meditar en qué el Señor le está pidiendo que hagan. Qué buena obra ya Dios preparó para usted, pero usted todavía no la está haciendo. ¿Qué vida debes de vivir que produzca gozo al corazón de Dios? Así debemos vivir. Una vida que produzca gozo al corazón de Dios. Que cuando el Padre nos ve, dice, ese es mi hijo, esa es mi hija, se parece a mí. Actúa como yo, camina como yo, piensa como yo. Que seamos poemas del Señor. Amén. Poemas de Dios. Somos hechura de Dios. Aleluya. Vamos a estar en pie, amén, para orar. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No sé de usted, pero yo sé que yo tengo muchas cosas más que quiero hacer, ¿verdad? Que el Señor me está pidiendo que hagamos. Y a veces el tiempo no da, o a veces porque no es cómodo, ¿verdad? Decía Pastor Edgar de todo lo que le duele. Y es cierto, a veces hacer la obra del Señor, no siempre, pero a veces no es lo más cómodo para nuestro cuerpo. A veces no es cómodo porque nos da pena ir donde alguien a hablarle de Jesús. Quizá nos da miedo, temor de que nos rechacen cuando hablamos de Jesús. Pero aún así tenemos que pedir al Señor que nos ayude porque queremos mostrar el amor de Dios a los demás. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana para que, Padre, te damos gracias porque esa gran salvación que tú nos has dado, esa salvación que tú nos has regalado con tu buena obra, con la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Esa obra que no tiene precio, que tu misericordia y tu gracia sobreabunda en nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor. Pero nosotros queremos caminar contigo. Queremos caminar en esas obras, buenas obras que ya tú has diseñado, Señor, diseñado. Queremos también ser poemas de Dios. Poemas, Señor, hechura tuya, Señor. Queremos que tú nos ayudes para que seamos similares a ti. Que podamos caminar como tú caminaste, hablar como tú hablaste, Señor, pensar como tú piensas, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros para que nuestra vida, Señor, salga una fragancia, un arte, Señor, que otros puedan ver nuestras estrofas y decir, allí hay vida en abundancia. Hay vida abundante del Señor en esa persona. Que puedan ver a Jesús en nosotros, Señor. Que puedan ver a Jesús en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Que puedan ver y decir, allí se ve Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.